Y eso le dije a Batman. O arreglas Gotham o te subo tus batiselfies a la red. Y se te hace viral el Caballero Oscuro. Ya estamos grabando. Hola, gente curiosa. Yo soy Io y se los cuento. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo mágico del cine, pero no en las historias que nos cuentan, sino en cómo las hacen posibles. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de la magia del cine, los efectos especiales. Prepárense para un viaje alucinante donde exploraremos 5 tipos de efectos especiales que marcaron un antes y un después en Hollywood, transformando la manera en que contamos historias en la pantalla grande. Desde trucos ingeniosos de los inicios hasta la tecnología digital más avanzada, descubriremos la magia detrás de la magia. Así que, luces, cámara, a trucar se ha dicho. ¡Vamos allá! Tío, un autógrafo. Somos tus fans. La magia de los inicios, trucos de cámara y escenografía. Ingenio puro. Retrocedamos al cine primitivo, donde la creatividad era la principal herramienta. En esta época, los cineastas eran verdaderos magos, y su varita mágica era la cámara. Para crear efectos asombrosos, recurrían a trucos de cámara ingeniosos. El corte de cámara, por ejemplo, permitía hacer desaparecer y aparecer objetos o personas al instante. Se filmaba una acción, se detenía la cámara, se cambiaba algo en la escena y se volvía a filmar. ¡Voilá! Magia instantánea. La doble exposición era otro truco genial. Se filmaba una imagen, se rebobinaba la película y se volvía a filmar encima otra imagen. Así podían superponer elementos, crear fantasmas transparentes o efectos oníricos. Imaginen la precisión que requería. Y no olvidemos la escenografía creativa. Construían decorados ingeniosos, con perspectivas forzadas y elementos móviles, para crear ilusiones ópticas y mundos fantásticos con recursos limitados. Pura magia analógica. Películas de Charles Chaplin y Buster Keaton usaban estos trucos para crear comedia visual increíble. Para el público de la época, esto era asombroso. El cine era pura magia recién descubierta. Mundos pintados y en miniatura. El arte del matte painting y las maquetas. Gigantes con pincel y escala. Cuando las historias se volvieron más ambiciosas, el cine necesitó crear mundos épicos y paisajes imposibles. Aquí entran en juego el matte painting y las maquetas. El matte painting era un arte increíble. Pinturas gigantescas realizadas por artistas talentosos sobre vidrio o paneles. Se colocaban delante de la cámara integrándose perfectamente con la acción real filmada en el set. Así, con una pintura y una cámara, podían crear castillos enormes, ciudades futuristas o paisajes alienígenas sin gastar fortunas. Las maquetas también eran esenciales. Para mostrar ciudades en ruinas, naves espaciales gigantes o criaturas colosales, se construían modelos a escala increíblemente detallados. Luego, se filmaban con cámaras especiales y trucos de perspectiva para que parecieran enormes en pantalla. Películas como el King Kong original o Los 10 Mandamientos usaron maquetas de manera espectacular. El arte estaba en engañar al ojo, haciendo que lo pequeño pareciera gigante. Estos artistas eran verdaderos magos de la escala y la perspectiva. Stop motion, animando lo inanimado. Cuadro por cuadro, paciencia de santo y magia en movimiento. Si hablamos de paciencia y dedicación, el stop motion se lleva el premio mayor. Esta técnica consiste en animar objetos inanimados, moviéndolos milimétricamente y fotografiando cada movimiento cuadro por cuadro. Al reproducir las fotos seguidas, se crea la ilusión de movimiento. Es un proceso laboriosísimo, pero el resultado es mágico y único. Willis O'Brien fue un pionero, creando el King Kong original con stop motion, una hazaña técnica increíble para 1933. Luego, Ray Harryhausen perfeccionó la técnica, dando vida a criaturas fantásticas en películas como Jason y Los Argonautas o Sinbad y la Princesa. El stop motion tiene un encanto especial, una textura visual única que lo diferencia de otras técnicas de animación. Hoy en día, directores como Tim Burton y Wes Anderson siguen usando stop motion, demostrando que esta magia artesanal sigue viva. Es una forma de animación que requiere una paciencia infinita y un amor profundo por el detalle. Animatronics y prácticos.
cuando la magia era tangible. Monstruos que respiran y efectos que se tocan. Con los animatronics y los efectos prácticos, la magia del cine se volvió tangible, casi real. Los animatronics son criaturas mecánicas complejas, controladas por sistemas hidráulicos, electrónicos y de marionetas. Podían moverse, respirar y hasta interactuar con los actores. El T-Rex de Jurassic Park era un animatronic gigante, y su realismo nos dejó a todos boquiabiertos. Películas como Alien y Gremlins también usaron animatronics de forma magistral. El maquillaje protésico también jugó un papel crucial. Artistas del maquillaje creaban prótesis detalladas de látex, silicona y otros materiales para transformar hasta los actores en monstruos, alienígenas o personajes fantásticos. Las transformaciones en La Mosca o Un hombre lobo americano en Londres son ejemplos icónicos. Estos efectos prácticos tenían una presencia física real en el set, lo que ayudaba a los actores a meterse en el papel y daba una autenticidad inigualable a las escenas. Podías casi tocar la magia. La revolución digital, el CGI y el futuro de los efectos. Magia sin límites y mundos infinitos. Y finalmente, llegó la revolución digital con el CGI, imágenes generadas por computadora. Al principio, el CGI era rudimentario, como vimos en Tron, pero rápidamente evolucionó. Jurassic Park marcó un punto de inflexión, mostrando dinosaurios CGI que integraban de forma creíble con actores reales. Hoy en día el CGI es hiperrealista y prácticamente ilimitado. Podemos crear mundos enteros, personajes fantásticos con detalles asombrosos y efectos visuales espectaculares que desafían la imaginación. Películas como Avatar nos sumergieron en mundos completamente digitales. Las películas de superhéroes llevan el CGI a límites increíbles, con efectos de acción imposibles y personajes fantásticos que parecen reales. El CGI ofrece una flexibilidad y control total sobre la imagen, permitiendo a los cineastas crear cualquier cosa que imaginen. Pero, ojo, muchos directores ahora buscan combinar CGI con efectos prácticos para lograr un mayor realismo y autenticidad. El futuro de los efectos especiales parece estar en esa fusión de magia antigua y moderna, aprovechando lo mejor de ambos mundos. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro del CGI? Pero seguro que nos seguirá sorprendiendo. Para de hacer magia yo. En resumen, exploradores del cine, los efectos especiales han recorrido un camino increíble. Desde los trucos ingeniosos de Méliès hasta el CGI hiperrealista de hoy, el objetivo siempre ha sido el mismo: transportarnos a otros mundos y hacernos creer en lo imposible. Cada técnica ha contribuido a la magia del cine, llevándonos a mundos inimaginables y haciendo que la pantalla grande sea un lugar de sueños y maravillas. Ahora quiero saber, ¿cuál efecto especial los ha impresionado más? ¿Prefieren la magia antigua de los efectos prácticos o la tecnología alucinante del CGI? Déjenme sus opiniones en los comentarios, estaré leyendo. No olviden darle un afectuoso like a este video si les gustó y suscríbanse a mi canal. IO te lo agradece. Subo videos todos los viernes. Un abrazo grande y hasta la próxima. Los quiero.